Al encuentro de un gran amigo, porque bancarnos a nosotros a esta hora de la mañana un sábado, y un gran periodista, por supuesto, que es Ismael Bermúdez. Hola Ismael, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, por suerte. Bueno, lo más importante. Sí, la verdad que sí, eso es lo primero que cuenta, cómo hemos revalorizado el tema de la salud, Ismael. Exacto, sí. El otro va después. Bueno, ayer el presidente ha hecho un par de anuncios. Me gustaría tu mirada sobre eso, cómo va a impactar, qué tenés en eso. Bueno, yo creo que va a tener un impacto muy limitado, porque prácticamente, digamos, el principal anuncio tiene que ver con esta extensión de la UH, mejor dicho, de la tarjeta alimentar, de extenderla actualmente es hasta 6 años, extenderla hasta 14 años, y al mismo tiempo, bueno, se mantienen los valores, pero hay una corrección solamente que en el caso de aquellos que tienen 3 hijos hay un pequeño incremento en el valor de la ayuda. Cuando uno mira qué es lo que ha pasado en el último periodo, bueno, hay una inflación, especialmente de alimentos, muy fuerte. Yo estaba mirando datos de Santa Fe, sí, y en los primeros 3 meses de este año, la inflación de los alimentos creo que da 16,7%. Eso significa un promedio mensual de 5,2, 5,3% por mes. Miren ustedes el nivel de la suba de los precios, con las carnes aumentando un 20%, aceites y grasas un 27%, y los lácteos ahí con el 16-17%. Estoy mencionando todos productos que integran lo que es la canasta básica que determina tanto la indigencia como la pobreza. Vos sabés, Ismael, perdón que te interrumpa, pero el otro día conversando con quien representa, que se llama Carlos Melano, a los gastronómicos, digamos, los empresarios gastronómicos, fíjate, a propósito de datos, ¿no? ¿Qué dato nos daba? Una barra de queso emblemática, cualquier nombre, oscilaba para ellos entre 280 y 320 pesos el kilo. Y me decía Melano, ahora, en este momento, debemos pagarla entre 480 y 600 pesos el kilo. Sí, bueno, lo que pasa es que los lácteos, la leche, y todos los derivados de lácteos han tenido un fuerte aumento, especialmente en el mes de abril, y cuando la semana próxima se conozcan los datos de inflación de abril, vamos a ver que justamente los lácteos están ahí encabezando el aumento de los precios. Más cerca del 4 que del 3, Ismael, ¿verdad? Buenos días, Marcos, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. El promedio, pero los alimentos yo creo que van a estar ahí arriba, ¿no? Claro, por el 5%, y los lácteos posiblemente estén con aumento del 9, del 10%. Claro. Entonces, bueno, el impacto que eso tiene en la canasta de indigencia y en la canasta de los chicos es impresionante. Por eso digo que las medidas anunciadas ayer tienen un carácter, digamos, limitado, teniendo en cuenta justamente la aceleración de los incrementos de los precios. Claro. Después, por otro lado, uno no está viendo una corrección en la suba de los salarios en relación a la inflación, y vamos a ver la semana próxima, el lunes, ya se va a conocer el dato de aumento de las jubilaciones que se tiene que implementar a partir de junio, junio, julio y agosto, porque es por trimestre, y va a estar dando un valor también por debajo de la inflación del primer trimestre de este año, que fue del 13%. Claro. Y seguramente van a tener que, no sé, habilitar de nuevo algún bono, porque esa fórmula de movilidad, al no tener la compensación por inflación, obliga a que frente a la pérdida que están teniendo los jubilados, aparezca un sector de jubilados recibiendo un bono, el resto no, con lo cual se produce un deterioro y un achatamiento en la pirámide previsional.
Ahora, esto no es solamente, digamos, si uno mira finito los números y mucho más vos que de esto entendés y podés leer claramente. Ahora, ¿cuántos asalariados están en la línea de la pobreza? Asalariados, estoy hablando en blanco. Con trabajo, claro. No, pero hagamos un cálculo muy sencillo. Sí. Ustedes le pueden preguntar, hoy la canasta de familiar de pobreza, con el dato de abril, va a estar en unos 62.000, 63.000 pesos. Se le puede preguntar a los oyentes, ¿cuántos son los que ganan 63.000 pesos? Claro. Ahora, si hemos tenido un 42% de pobreza, según el dato del INDEC del año pasado, justamente es porque no llegan a cubrir esas personas, claro, esas familias, la canasta de pobreza. Bueno, y leía tu trabajo de ayer, creo que fue, donde vos marcabas con números, con gráficos, claramente lo que hubiese sido si el Estado no socorre, no ayuda, no asiste. Sí, la pobreza hubiera pegado un salto muy fuerte, porque en lugar de ese 42% tendríamos una pobreza del 54%. 54% son 25 millones de personas pobres. Ahora, una persona que puede salir de la pobreza ahí un poquito, tener un ingreso un poquito para arriba de la pobreza, porque tiene una ayuda del Estado, es una persona pobre. Y obvio. Podemos decir que salió de la pobreza. Estoy hablando de memoria, pero me parece que vos Cuando uno, por su propio medio, tiene ingresos que le permiten superar la pobreza. Cuando tiene que recibir una asistencia, sí, claro, sigue siendo una persona o una familia pobre. Te decía, Ismael, que estoy hablando de memoria, pero creo haberte leído que en un 6 y pico % ya hay profesionales que han buscado y han necesitado la ayuda del Estado, cosa que no ocurría. ¿Sí? ¿Es así? Sí, hoy la clase media, una parte de la clase media, una parte de los trabajadores, una gran parte de los trabajadores registrados formales, no de aquellos que están en la informalidad. Hoy la pobreza está dada por aquellos que no están registrados, tanto asalariados como cuenta propista, pero también por aquellos trabajadores que están registrados, o sea, tienen empleos formales, y también por sectores de clase media, independiente o profesionales, que también tienen ingresos que no le permiten mantener una canasta familiar que, vuelvo a señalar, está arriba de los 60.000 pesos. Claro. Y hay que sumarle a todo esto el contexto de pandemia, ¿no? Que te hace imposible la maniobra para poder llegar a una solución en definitiva, que hace mucho que no se da, pero bueno, la pandemia me parece que empeora aún más las cosas, ¿no? No, las empeora, y ahora el hecho que tengamos este rebrote con estas restricciones, que no se puede circular a partir de cierto horario, que comercios, restaurantes, locales, etcétera, tienen que cerrar a una determinada hora, que no puede haber negocios abiertos durante la noche. Bueno, todas estas restricciones lógicamente impactan negativamente en forma adversa sobre la actividad económica, sobre el empleo, sobre el trabajo y por lo tanto también sobre el ingreso de la población. Y uno pensaría que la no actividad económica haría bajar la inflación, pero es todo lo contrario. No, acá hay una dinámica de la inflación que está muy motorizada, y aparte porque la incidencia es mayor en el cálculo de inflación, todo lo que tiene que ver con los alimentos, donde si nosotros estamos teniendo una inflación del 40 y pico, en el caso de los alimentos estamos ahí muy por arriba del 50%, claro. Y en algunos rubros, como puede ser carnes, y ahora seguramente lácteos, aceite, frutas, etcétera, estamos por arriba del 60%. Y a esto es el problema hoy, me parece clave, claro, en relación al tema de bajar la pobreza y la indigencia, también para bajar la inflación y para que, los mayores ingresos nominales que uno pueda llegar a tener no terminen siendo
devorados por esta inflación. Y si el tema clave son los precios, ya hemos visto que con el látigo no se avienen. ¿Qué debiera, por dónde debiera empezar el gobierno para que los precios se estabilicen o no sigan subiendo? Bueno, el gobierno puede hacer, hoy por hoy, como viene la mano, lo único que puede hacer es por el lado, digamos, de las medidas que puede tomar. Pero cuando uno mira, el Estado autorizó el aumento de los combustibles. Ah, sí. El Estado autorizó el aumento de las prepagas. El Estado autorizó el aumento del GNC. El Estado autorizó el aumento de los peajes. El Estado prepara ahora aumento tanto de la tarifa de luz y del gas. Todos esos son los que se llaman precios regulados. O sea, precios que para ser implementados necesitan la autorización oficial. Me olvidé también de aumentos en la telefonía. Bueno, ahí tiene una pelota dividida, ¿no? Ahí hay una pelota dividida, pero se están actualizando aumentos quizá inferiores a lo que piden las empresas, pero aumentos al fin. Claro. Bueno, quiero con esto mostrar de que ¿qué puede hacer el Estado? Bueno, ahí el Estado también está haciendo su contribución a la inflación desde el punto de vista concreto. En abril se aumentaron los precios cuidados. Claro. Un 5%. Y si no los aumentás, ¿qué pasa? Me refiero no a los precios cuidados, sino, claro, la manta corta, ¿no? Si no aumentás la generación de energía y los precios de eso. O tenés un pedacito que sí es propiamente del Estado, que es toda la presión inflación tributaria que pones en cada uno de estos índices. Por un lado eso, y también en general la política macroeconómica general, porque acá no olvidemos que desde el punto de vista macroeconómico también el Estado influye e incide en la propia inflación, claro, a través de las medidas que puede llegar a tomar el Banco Central, a través de la propia tesorería, claro, y por el propio inclusive déficit fiscal que tiene, que es cubierto, o en el pasado era cubierto con deuda y también con emisión monetaria. Con lo cual todos estos factores, tanto micro como macroeconómicos, tanto de precios regulados como de precios libres, digamos, determinados por las empresas, son los que llevan a que tengamos esta inflación enorme y que se proyecta muy por arriba del 40% para este año, de acuerdo, digamos, con lo cual tampoco se va a cumplir la pauta del presupuesto, no. 29%. Yo sobre eso te quería... Claro, el 29% yo creo que quizás ya en junio no, pero en julio quizás ya tengamos una inflación muy cercana a la meta de todo el año del gobierno. Claro, a mitad de año. Lo que te quería decir que encima se junta esta interna dentro de la coalición de gobierno. Ayer lo hemos escuchado al ministro Guzmán, yo no sé si siente que son sus últimos manotazos de ahogado o qué, pero salió fuerte y duro diciendo con esta autocrítica de estamos subsidiando a los ricos y no al 57% de jóvenes pobres. Claro, bueno, ahí es lo que se está preparando es la segmentación del aumento de las tarifas. Es decir, ¿qué significa segmentación? Es decir, bueno, depende de los ingresos económicos de los hogares, va a haber una tarifa mayor o un incremento de la tarifa mayor o menor en relación a los ingresos de los hogares. Lo que está reclamando el ministro es, la aceleración de esa segmentación, que va a llevar finalmente también a un incremento de las tarifas para todos, solo que al ser segmentada, digamos, puede llegar a tener una incidencia menor en los hogares menos favorecidos o de menores ingresos. Pero eso es para Buenos Aires y el AMBA, digamos, porque acá ya se conoció que hay 31%. 31%, que seguramente en algunos sectores será más del 50%. Por eso estoy hablando, tienen razón ustedes, estoy hablando de DESUR, de EDENOR, claro, pero digamos, desde el punto de vista de la inflación general, estamos hablando de una región que concentra quizá el 40% de la población total del país. Sí. En el interior, además, yo me tomé el trabajo de mirar un poco los precios medios que releva el INDEC aquí en Capital y Gran Buenos Aires con los precios medios de los mismos productos
que relevan las direcciones provinciales, e inclusive respecto de lo que mide el IPEC de Santa Fe. Compárenlos. Van a ver una puntita. Claro, dan un adelanto. Y mirá, el mismo producto tiene en Santa Fe un precio entre un 20 y un 40% superior al precio que el INDEC registra aquí en Capital. Claro. Bueno, el más visible de todo es la nafta. Claro. Claro, no, pero estoy hablando de alimentos. Claro, Sí. Eso es visible ya de la diferencia que hay entre un surtidor y otro cruzando a San Nicolás, calculo. No, cruzando la General Paz también. Claro. Cruzando la General Paz, pero digo que además, en el rubro de alimentos hay una diferencia entre el 20 y el 40% en los precios medios, etcétera. Un caso es el aceite, las carnes, mucho más caras. Creo que lo único que se salva es el pan, que está más o menos a un mismo precio. Después casi todos los demás rubros alimenticios son más caros, según la medición del IPEC para Santa Fe, que la medición del INDEC para Capital y Gran Buenos Aires. Ismael, como siempre, muchísimas gracias y un beso. Espera que Liliana creo que un oyente nos pregunta algo. No, lo que nos acota nuestra productora general, metida obviamente como corresponde en esta charla, dice, por eso acá la canasta básica, Ismael, es de 89.000 pesos. Bueno, pero sin alquiler, Sin alquiler. Sin alquiler, 89.000. Sí, sin alquiler. Y un alquiler tenemos que calcularlo en cuánto, en 15 a 20. Por lo menos, 15.000, vamos a decir, más o menos una cosita vivible, ¿no? ¿Cuánto me dijiste que no te escuché? 15.000 más o menos, entre 12 y 18. Bueno, estamos hablando más de 100.000 pesos. Claro. Fíjate la diferencia que hay con estos números que vos nos acercás. Exactamente, por eso, fíjense en ustedes los precios medios que informa el IPEC y el mismo producto, el precio que informa el INDEC para Capital y Gran Buenos Aires. Claro. Los relevamientos los hace el CECIAC, si él quiere bucear por los datos de Rosario, CECIAC con Y en el medio, que es Defensa del Consumidor Rosario, que trabaja ya hace mucho tiempo relevando los precios. Claro, pero para hacer la comparación homogénea, tomo el IPEC, INDEC y IPEC, de tal manera de obvio. Ambos se utilizan la misma metodología y la ventaja es que utilizan los mismos productos. Claro. Entonces la comparación es homogénea. Gracias, Ismael, un beso muy grande, Muchas gracias. Todos a cuidarse. Igualmente, gracias. Bueno, hemos conversado con Ismael Bermúdez, señor del periodismo.